El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Una feliz noche el día de hoy en otro programa Conversando con Luis Hermes para traer nuevamente el tema a colación más importante de las últimas semanas, que es la caída de Uribe. Hoy, haciendo un análisis a profundidad desde el punto de vista político, tenemos dos invitados especiales. Hoy nos acompaña nuevamente el presidente del partido Alianza Verde, Laureano Castellanos, bienvenido, y el profesor Harold Ortiz, politólogo de la Universidad del Valle, de la Universidad Javeriana, licenciado en Filosofía, maestría en Ciencias Políticas y doctorando en Filosofía y Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy, para tratar este tema que ha sido conmoción nacional debido a que la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez ha tenido una serie de consecuencias desde el punto de vista no solamente político, sino también desde el punto de vista jurídico. Este capítulo hoy tiene un nuevo episodio, debido a que recientemente, más allá de lo que habíamos tratado en días anteriores, que fue el análisis a profundidad de la Corte Suprema de Justicia de su auto, donde tomaba la decisión de la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez, pues hoy estamos ante otro hecho acaecido debido a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha presentado su renuncia al Senado de la República y ha generado pues una controversia y un debate a nivel nacional desde el punto de vista jurídico para determinar quién tendría la competencia para llevar su caso. Esto lo definirá la Corte Suprema de Justicia, donde tomará una nueva decisión para ver si continúa la sala de instrucción llevando el caso de Álvaro Uribe Vélez, llevándolo a juicio, o si su expediente pasaría a un juzgado penal municipal y posteriormente un juzgado del circuito, y pasaría como ente investigador ya no la Corte Suprema sino la Fiscalía en cabeza del fiscal Barbosa, quien asignaría un fiscal para poder determinar los hechos acaecidos en su expediente. Así pues, este es lo que hay hoy. Esto ha generado pues una controversia a nivel nacional debido a que Álvaro Uribe Vélez, mal que bien, ha tenido repercusión en las últimas 2 décadas en el país desde el punto de vista político. Doctor Laureano, bienvenido. ¿Qué podemos decir ante estos nuevos episodios que se han encontrado debido a la decisión de la Corte Suprema y con la renuncia de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, muy buenas noches, doctor Alejandro, doctor Harold, y a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo. Realmente los efectos políticos de esta decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia en detención domiciliaria al ex senador, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, va a traer mucho revuelo a nivel nacional e internacional, porque ya hay países que saben que deben de ser independientes y tener autonomía cada uno y no tener injerencia en los demás. Ya hoy varios países quieren tomar partido de ello para
futuras elecciones de ellos y quedar bien con algunos, o sencillamente para distorsionar, para desinformar y así crear un caos más de lo que estamos divididos en Colombia. Pero quiero clarificar algo, doctor Alejandro. En muchos países se han tomado decisiones y se han dado sentencias donde ha habido destitución, donde ha habido sanción y donde han habido también muchos presidentes o expresidentes presos. Tenemos el caso en Argentina con Kirchner cuando se dio, el mismo situación en Estados Unidos cuando se dio con Bill Clinton. Con Clinton y con Nixon también se dio en algún momento, y en Paraguay con este obispo que fue un sacerdote, el señor Lugo, y aquí en Latinoamérica también tenemos casos como en Brasil con Lula da Silva, en el Perú con, si ustedes se acuerdan, con Fujimori. Igualmente también se dio el caso en Perú, fue en Perú con Alberto Fujimori, y en Argentina con Carlos Saúl Menem, y ahora en Colombia que le tocó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero hay mucho de qué hablar de este tema. Claro, gracias. No es un tema o asunto de que la justicia en Colombia esté politizada. Hay que bajarse de esa falacia, de esos discursos mentirosos o falsos. Y judicializar un presidente no pertenece a ningún criterio o esfera, ¿sí?, de los bandos políticos enfrentados. Como lo acaba de mencionar el doctor Laureano, hay un historial extenso en América Latina de presidentes y expresidentes que han sido judicializados. Uno de los casos más sonados es el del presidente Fujimori, un neoliberal, que en medio de una tormenta política, de todas maneras, la justicia obró y no pasó nada. Un caso aquí en Colombia con el expresidente Marco Fidel Suárez también fue procesado, y pues la estabilidad democrática continuó en su marcha. Entonces, pretender politizar los fallos de la justicia, yo creo que eso es un llamado a caotizar la situación o el ambiente democrático de la nación. Yo creo que Colombia en eso hemos cambiado mucho. Ya no somos la ciudadanía de hace 20 años, de 30 años atrás, ya somos una ciudadanía bastante informada a través de las redes, los medios, y gracias a la globalización. Yo creo que somos una ciudadanía más consciente, mejor formada, mejor ilustrada, y tenemos un punto de equilibrio muy preciso, ¿sí?, sobre los asuntos, sobre la judicialización del señor Álvaro Uribe. Y yo creo que no, me parece muy descabellado, ¿sí?, pretender o insinuar que este fallo se puede politizar fácilmente. No creo, porque los fallos de la justicia son estrictamente jurídicos. Yo sí quisiera hacer el análisis en los siguientes términos, y es que en primer momento, digamos que el papel que hoy me preocupa mucho es el papel de los medios de comunicación. Claro. En el entendido pues de que se ordena pues una medida cautelar de detención domiciliaria al expresidente, y de alguna manera hay una serie de medios de comunicación que tratan de crear una esfera en el país pues de poner en jaque y en juego pues la decisión de la Corte Suprema como una decisión política. La entrevista de Vicky, cuando no hay, digamos, un análisis profundo, un análisis desde la razonabilidad, la frialdad, la proporcionalidad, unas lecturas que puedan dar pues un dictamen y un mensaje a la sociedad colombiana de confianza en sus instituciones. Hoy dan pues de que es un fallo como político, eso lo ha expresado pues los diferentes medios de comunicación como semana. Y yo recuerdo muy bien de que aquí se tomó una decisión la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tomó la decisión, por ejemplo, de brindarle la doble conformidad a Andrés Felipe Arias. Entonces ahí salieron a decir los del sector pues del partido de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Centro Democrático, que eran muy buenas las instituciones, que gran Corte Constitucional. ¿Les gustó eso? Los otros sectores políticos no se atrevieron a
Podemos no estar de acuerdo, otros sectores políticos pueden no estar de acuerdo con la determinación pues, de la Corte Constitucional, es discutible porque el fallo fue retroactivo. Uno creería que estos fallos, por lo general, en gran medida los fallos de la Corte Constitucional, cualquier constitucionalista lo sabe que son a futuro, comienzan los efectos jurídicos. Este fue retroactivo. Y bueno, entonces dijeron que esa era una gran Corte Constitucional. Y ahora la Corte Suprema toma una determinación muy fría desde un análisis racional, porque son 1500 folios, escuche muy bien, televidentes, 1500 folios y más de 20.000 grabaciones, las que hay en el expediente del expresidente Álvaro Uribe, y la Corte dice que son claras, irrefutables y contundentes las pruebas. Y no es fácil esta decisión por lo que representa el expresidente Álvaro Uribe, pero entonces se ha creado pues una esfera de tratar de no respetar los fallos de la justicia. ¿Qué podemos decir ante esto? Vea, dos cositas. Primero, Colombia es un país que nos falta mucha cultura en el aspecto político. Colombia es un país que nos falta mucha cultura en el aspecto democrático y que además estamos atrasados a comparación de otros países que nos llevan años luz, y por eso seguimos siendo nombrados o mal llamados países subdesarrollados o países del tercer mundo. Pero ya lo dijo el doctor Harold ahora, estamos dando un avance, estamos tomando conciencia, estamos entendiendo lo que es una democracia, lo que es la política realmente. Pero tenemos para eso que clarificarlo primero. Tenemos que entender muy bien en cada país la autonomía que tiene cada uno. Segundo, ¿cuál es el sistema que rige a este país? Estoy hablando en general de los países. Entender claramente cuál es la constitución que rige a esos países e igualmente qué organismos o qué instituciones son los encargados de administrar justicia y que lo están haciendo de una manera y no a primera vista o a la primera situación. Y por eso lo digo ahora sí, regreso a Colombia. Somos muy maduros políticamente y nos falta madurar y tener una cultura avanzada en este aspecto, porque nos dividimos por cualquier cosa, no leemos, no nos enteramos, sencillamente nos dejamos ver de lo que digan los medios de comunicación, que la mayoría de ellos están sencillamente a favor del Estado. Pero usted lo dijo ahora también, doctor Alejandro, sí, eran 254 páginas cuando se dieron los acuerdos y los diálogos de paz, y ninguno, estoy casi seguro que muchos no lo han leído para que hoy empiecen a tomar posturas sobre ello. Ahora, como usted lo dijo, 1554 hojas de este fallo que se dio para la detención de Uribe, menos lo van a leer. Yo sí los invito a todos, a quienes nos están viendo, a padres de familia, a estudiantes, a maestros, a todo mundo los invito a que leamos, a que conozcamos primero bien a fondo cuáles fueron las decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia, para no emitir juicios de valor y para no irnos a uno o a otro lado sin conocer realmente las situaciones, porque ahora es donde van a empezar también a destapar muchas situaciones que están en investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y así como lo dije al inicio del programa, que ya hay países que están a favor o defendiéndolo, también hay países que van a tomar posturas de las situaciones respetando la decisión de las altas cortes que tenemos en nuestro país, y sobre todo porque entienden lo que es la democracia, la política, los derechos y lo que son la constitución de cada país. Bien, yo quisiera agregar algo en relación a lo que acaba de decir el contertulio laureano, que tiene que ver con el surgimiento o nacimiento de nuestra era republicana, que desde sus inicios ha estado muy marcada por ese fenómeno tan perverso como es el caudillismo en toda Latinoamérica. Y precisamente ese caudillismo es lo que se pone en evidencia ahora con la figura de Álvaro Uribe. Cuando hay caudillismos, la democracia es muy débil, las instituciones no operan, no funcionan, porque es muy fuerte la presencia o la personalidad de ese caudillo sobre la institucionalidad o sobre la democracia. El alegato con Uribe, ¿qué es? Pues es precisamente eso, la gran figura del caudillo, que por haber tenido un pasado glorioso,
muchos lo señalan entre comillas, que creo que tienen razón, glorioso. Entonces eso se le convirtió al caudillo en un pasaporte para poder pasar por encima de la justicia y por las instituciones. Ese es el debate, es decir, el problema es el caudillismo en América Latina y concretamente en Colombia. Ser caudillo en Colombia se convierte en un pasaporte para violar la institucionalidad y copar todos los órganos de control político y judicial. Ese es el meollo del asunto, ese es el asunto. Y ese es el reclamo que hacen los uribistas furibundos, ¿sí? Los uribistas discretos y los pro-uribistas. Es decir, ¿cómo es posible que un líder que salvó a la hecatombe a Colombia vaya a estar procesado por la Corte Suprema de Justicia? Es decir, con todos esos antecedentes de gloria, se convierte eso en el aval para que pase por encima del Estado de Derecho en Colombia. Sí, otro elemento creo que es importante tener en cuenta es que en Colombia de alguna manera también hay una recuperación desde mi punto de vista después de ver las opiniones encontradas de la ciudadanía en encuestas donde le preguntaban a la ciudadanía que si estaba de acuerdo o no con la decisión de la Corte Suprema. Por ejemplo, en nuestra ciudad el porcentaje fue mayoritario, fue del 96% a favor de la decisión de la Corte, lo cual de alguna manera recupera esa credibilidad del ciudadano. Acá en Colombia no pasaba nada. Por ejemplo, el caso de Brecht, que ha sido el caso de corrupción más sonado, más importante en los últimos años, en el cual no solamente es un problema de la corrupción de un solo país, sino que de alguna manera que se dio en todos los países de Latinoamérica, fundamentalmente América del Sur, con Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Brasil, y bueno, y los demás países tuvieron decisiones judiciales en contra de su expresidente. El caso de Perú, pues, con inclusive un expresidente suicidado, con Kuczynski, que ahora está juzgado por el proceso, pues, de Odebrecht. En su momento Lula también estuvo involucrado, se determinó, pues, de que era inocente. Entonces, de alguna manera, la recuperación también de la credibilidad nuevamente del Estado de Derecho y un mensaje fundamental a la ciudadanía, y es que nadie está por encima de la ley. Usted tocó ese tema muy importante, pero también vale clarificar que las instituciones desde todo ámbito en Colombia han perdido la credibilidad porque han sido permeadas por la corrupción, por el narcotráfico, por la violencia, y entonces vemos todo lo que ha pasado con jueces, con magistrados, desde tiempo atrás, que si usted iba en contra mía yo lo mandaba sencillamente a desaparecer, desde el tiempo de Pablo Escobar, que lo veíamos en las novelas, en las películas. Entonces, las instituciones han perdido mucha credibilidad por esas mismas situaciones que se han permeado de corrupción, de politiquería, de narcotráfico, pero usted bien lo dijo, doctor Alejandro, hoy estamos volviendo a recuperar un poco la credibilidad, y este fallo que dio la Corte Suprema de Justicia nos invita a decir: todavía hay justicia, todavía hay instituciones que se tienen que hacer respetar, y aquí todos los colombianos, desde el que desempeña el cargo público más alto, como es el presidente de la República, hasta la persona con menos recursos y que no tenga ningún trabajo, la ley es igual para todos. Aquí no podemos medir con diferentes raseros, o sencillamente caeríamos en el error craso que cometen, que la ley es para los de ruana, y en eso no podemos llegar nosotros a emitir juicios a lo que vemos nosotros primero. Va a generar mucha polémica porque apenas está empezando esta situación en Colombia. En Brasil empezó en el 2016 y ya Lula da Silva pagó 580 días, 1 año y 7 meses, con todo, uno les aumentaron más, les rebajaron hasta que ya salió libre, pero en Colombia apenas está empezando a darse todo este tema, se está levantando la polémica política, está empezando a haber divisiones, está empezando a cada uno polarizarse, a dar sus puntos de vista, pero yo sí quiero invitar a todas las personas y a todos los colombianos a que conozcamos, a que respetemos nuestras
nuestras instituciones que están obrando en derecho y que sencillamente todas las personas son iguales aquí y no podemos tener preferencias para unos ni para otros, doctor Harold. Sí, gracias. Yo creo que con el fallo de la Corte se siente un precedente único e importante en Colombia. Como ustedes lo han repetido varias veces, nadie puede estar por encima de la justicia. Y somos una ciudadanía ya, como lo dije hace poco, bien informada, y podemos evidenciar eso en las encuestas, por ejemplo, de Atesco, o la que mencionó hace poco el contertulio Alejandro, es decir, fue un apoyo irrestricto precisamente a ese fallo proferido por esta sala de la por la sala penal de instrucción. Fue un apoyo, ¿no? E inclusive en ciudades donde el uribismo siempre fue fuerte, como en el caso de Medellín, el respaldo también fue a favor de la Corte. Entonces, a pesar de esa presencia del caudillismo, hay instituciones del Estado colombiano que han salido muy bien fortalecidas en medio de ese caudillismo, como la Corte Suprema, y la invitación, como dice el contertulio Laureano, es precisamente rodear nuestra Corte Suprema de Justicia y el resto también de las instituciones del Estado colombiano. Otro tema que creo que es importante traer a colación es que Álvaro Uribe se le juzga en estos momentos por fraude procesal y soborno a testigos, ¿no? Hay unos expedientes, sobre todo por tribunales de Antioquia, donde el expresidente está involucrado en masacres, desempeñándose él como gobernador de Antioquia y su primer y segundo periodo como presidente de Colombia del 2002 al 2006, del 2006 al 2010. Las masacres del Aro y la Granja en Ituango. Y este proceso de alguna manera está anclado a las denuncias que habría hecho el congresista Iván Cepeda, y está anclado al proceso de El Aro, que tiene relación con un testigo que es fundamental dentro de este proceso, que es Monsalvo, ¿no? Que él fue y creció en la finca Las Guacharacas y es un testigo fundamental y determinante para el proceso que lleva Santiago Uribe, que está pronto también a ser sentenciado, y el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, analizando esto, ¿cómo podría desencadenarse todo este proceso? Y si eventualmente va a haber de alguna manera, la justicia también desde el punto de vista ordinario, los tribunales, los jueces del circuito y demás que tienen investigación en contra de Uribe, también van ahora a determinar pues responsabilidades o no. ¿Ustedes creen? Muy importante lo que usted acaba de decir, y por eso tenemos que clarificar también varias cosas. Mire, en Brasil, y estoy poniendo el símil porque vamos a mirar esta situación, cuando detuvieron a Luis Ignacio Lula da Silva de un gobierno que venía, como ellos decían, social, democrático, alternativo, luego lo cogió Dilma Rousseff, le abrió todas las puertas a la derecha para que pudiera ganar, como efectivamente lo ganó hoy con Bolsonaro, que por cierto ya está bajando mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se dio la detención de Luis Ignacio Lula da Silva, las divisiones, la polarización, las discusiones permitió que unos movimientos subieran más que otros, que el mismo movimiento que él tenía, que era el PT, el Partido de los Trabajadores, bajara. E igualmente, ¿será que va a suceder con toda esta situación en Colombia? Es decir, ¿será que unos movimientos se van a fortalecer y otros se van a debilitar? ¿Será que el mismo movimiento a que pertenece el expresidente hoy en detención domiciliaria Álvaro Uribe va a rebajar o al contrario va a repuntar? ¿Será que eso va a incidir totalmente como incidió en Brasil para la elección de Bolsonaro, cuando venían de 12 años, 16 años de un gobierno social alternativo democrático, para que se cambie la historia o el sistema en Colombia con un nuevo gobierno, con un nuevo sistema? O sea, hay muchas preguntas, muchos interrogantes, pero tenemos que verlo. Y ojo,
Ahora, de todos los 200 y pico de investigaciones que tiene también el ex senador Álvaro Uribe, ahora van a empezar también a desencadenarse, porque usted lo tocó. Él no solamente está investigando ahora por fraude procesal y soborno a testigos. Hay muchas investigaciones por paramilitarismo, hay muchas investigaciones por narcotráfico desde cuando él fue el director de la aeronáutica civil, que al papá efectivamente lo mató la guerrilla, pero porque el papá estaba directamente involucrado ya y era de los fuertes con Pablo Escobar, entre otros. Es decir, las situaciones se le vienen ahora, yo digo, a flote a Álvaro Uribe Vélez, y va a desencadenar todo lo que le vecina, para que ahora no empecemos a decir también que es el revanchismo, que es una situación política, que es porque no quieren los antiuribistas o algo. No, sencillamente porque hay un viejo adagio: la justicia cojea pero llega, y nadie puede escaparse de eso, y todo se paga en vida en estas situaciones. Y yo creo que es el momento para empezar a cambiar el rumbo de Colombia, es el momento para que haya realmente un revolcón, pero en el sentido sano de la palabra, para que hayan unas estructuras organizadas y que la política se empiece a hacer como debe de ser. Por eso dice que es la política el arte de servir, pero es sencillamente la política se dejó permear de todo, menos para servir a la comunidad, menos para satisfacer todos sus derechos y sobre todo para medir a todos con el mismo rasero. Sí, yo quiero señalar algo, el extenso prontuario delictivo de Álvaro Uribe. El contertulio Alejandro mencionó algunos antecedentes de algunas masacres cuando el presidente Uribe ocupaba la Casa de Nariño. Y su prontuario delictivo viene desde muchos años atrás, desde 1980, cuando fue director de la Aeronáutica Civil, fue denunciando por usar el helicóptero de propiedad del temible capo o narcotraficante Pablo Escobar. También se le denunció porque otorgó infinidad de licencias a reconocidos capos de Medellín, como Pablo Escobar, Rodrigo Gacha y Carlos Leder. Y fue denunciando, escúchese bien, fue denunciando en esa época Álvaro Uribe por el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, precisamente quien es el papá del actual presidente Iván Duque. Iván Duque, pasó lo mismo de allá cuando Armero. Sí señor. Y Pablo Escobar tenía en el aeropuerto de Medellín 3 hangares y una flotilla de aviones destinadas para transporte de droga hacia los Estados Unidos. También fue denunciando en esa época por el mismo ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Es decir, cuando fue alcalde de Medellín en 1982, solo duró 5 meses en su posesión. Fue presionada su salida por el presidente de esa época, Belisario Betancur. El presidente lo destituyó. El presidente Belisario Betancur lo destituyó por tener nexos con el cartel de Medellín. Cuando fue senador de la República de 1986 a 1994, fue muy conocido por ser el defensor de las Convivir, que actuaban como grupos paramilitares liderados por el señor Mancuso, responsable de masacres. Y el senador Petro lo denunció en un debate parlamentario entre los años 1995 a 1997. Y como presidente de Colombia, como gobernador de Antioquia, en el año 1995 al 97, se le responsabiliza a Álvaro Uribe del asesinato del abogado defensor de derechos humanos José María Valle y por las masacres en El Aro y la Granja en Ituán, lo que mencionamos ahora. Bueno, y ahí en adelante se le desprenden todos los escándalos durante su periodo presidencial, que más adelante tendré oportunidad de hablar esto de pronto. Ahora, creo que ese tema yo creo que en Colombia, ahora con la detención de Álvaro Uribe Vélez, que hoy por hoy tiene una opinión muy baja desde el punto de vista de la favorabilidad política, pues es determinante en el sentido de que en Colombia, en las próximas elecciones, está en juego 2 modelos de país: o el continuismo
o un modelo, que hay la posibilidad hoy por hoy de un proyecto alternativo. Entonces, yo creo que la detención de Álvaro Uribe transforma el tablero político en nuestro país y va a tener, digamos, grandes repercusiones a las elecciones de 2022. Sin embargo, todo también se determinará por cómo concluya y sea el desenlace del gobierno de Iván Duque, en el sentido pues de que hoy por hoy pues el presidente Duque, pues uno no le ve como una dirección clara de lo que quiere para el país, lo que necesita el país. Uno lo ve en lógicas y discusiones bizantinas, por ejemplo, con el caso de Venezuela, sin tener, digamos, de alguna manera un análisis y unas propuestas pues para resolver la crisis que tenemos en nuestro país, el tema pues de la inversión y el dinero del presupuesto nacional que debió darse pues para la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia. Para los sectores populares esos dineros nunca llegaron, los únicos que se han visto beneficiados han sido los mismos de siempre, los bancos fundamentalmente. Entonces el desenlace de este gobierno yo creo que determinará lo que va a pasar en el tablero político en nuestro país a 2022. ¿Cómo podemos ver ese análisis desde el punto de vista político a 2022? Por ejemplo, el Partido Verde yo creo que tiene una propuesta política o ya hay algunas propuestas pues de candidatos y demás, ya sea a través de alianza o candidatos únicos. Veamos también el escenario pues de la izquierda con Gustavo Petro, que creo que es el candidato más importante. Un lío fortalecido en y veamos el bloque pues que está armando también en el centro, ¿no? Que creo que ahí está Fajardo. Lo más probable es que al ver pues las actitudes de Robledo también se una a ese bloque. Y por el otro lado el bloque de la derecha, que ya hay un sinnúmero de candidatos, que entre ellos están al parecer la vicepresidenta actual, está también Alejandro Char en la costa, por el Valle del Cauca la doctora Liliana Francisca Toro también al parecer va a ser candidata. Entonces analicemos ese escenario político y qué determinantes hay para 2020. Bueno, antes de analizar ese escenario, dice que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Recordemos cómo era anteriormente y cómo se empezó la violencia. Liberales y conservadores solamente. Y las masacres y las matanzas que hubo, que nuestros abuelos nos cuentan cómo era esa situación, fue tenaz. Luego con la Constitución del 91 se abrió un abanico para que nacieran nuevos movimientos políticos, pero desde el momento en que nació han sido estigmatizados, han sido marcados y han ido desapareciendo. No más miren el caso cuando con la UP, que después de que ellos hicieron unos diálogos y todo, hubo un genocidio, un magnicidio ahí que fue condenado a nivel internacional. Y entonces después con el M-19 también, cuando hicieron los diálogos de paz, cómo fueron estigmatizados y candidatos como Pizarro fueron asesinados. Posteriormente han llegado los otros como el Polo Democrático Alternativo, etcétera, etcétera, pero han ido desapareciendo los líderes. ¿A qué llevamos estos? A que todavía, como yo les decía desde un inicio, no tenemos la madurez política y nos estamos dejando sencillamente juzgar o dividir porque juzgan a una persona. Entonces, como no somos de ese movimiento, somos de ese, digamos, decimos que es bueno o malo. No, la democracia es buena y todos estos partidos que están diciendo, llámenlos de izquierda, de derecha o de centro, pero para eso tenemos que clarificar muy bien, quienes estudiamos el derecho y la ciencia política, lo que significa realmente la izquierda, lo que significa realmente la derecha, y no sencillamente tratar hoy de que alguien dice que es socialista o de izquierda, entonces es el guerrillero, es el terrorista, es el que quiere acabar este país. No, porque lo mismo podríamos decir, ¿cuándo ha subido un gobierno de izquierda en los
200, después de la independencia, 220 años que tenemos, Usted le da siempre la ha sido la oportunidad. derecha. Entonces esos son los que han acabado o han incendiado el país. Hay que tener una conciencia y hay que tener un conocimiento muy claro para ello. Y lo que va a pasar en el 2022, efectivamente usted lo acaba de decir, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, porque si no, no hemos aprendido nada de nuestra historia y empezaremos a repetir nuevamente lo mismo que nos han dado. Y yo creo que hay muy buenos candidatos desde otros sectores alternativos, sociales y democráticos y participativos, donde necesitamos también, y hay un llamado a todos estos movimientos, solos no se puede, necesitamos unificarnos, y eso es lo que los movimientos y las personas de base han pedido desde hace tiempo, que se unan, que hagan acuerdos, pero sencillamente por intereses personales, por intereses grandes, no han podido unirse en estos movimientos. Aprendámosle a la derecha. ¿En qué sentido? La derecha, cuando tienen que unirse para acabar, para estigmatizar o lo que sea, sí lo hacen. Pues ahora es el momento para que todos estos movimientos de izquierda, todos estos movimientos alternativos, sociales y democráticos se unan, busquen una figura que pueda aglutinar. Ahí hay muchas personas que están del Polo Democrático, que están con la Colombia Humana, que están aún en la Alianza Verde, aún del Partido Liberal, que hay personas para recuperar ese aspecto y hacer un gran bloque. Solamente así se podrá llegar al poder y, como usted lo dijo, cambiar un sistema, cambiar realmente la forma de hacer política y entender que el pueblo es el que manda, como lo decía desde su entonces cuando mataron a Gaitán, y desde ese momento nosotros tenemos que entender que ya está llegando el momento del pueblo, que ya estamos empezando a despertar, que ya estamos a quitar esa palabrita y vencerla de 5 letricas que llama el miedo, porque desde que no venzamos el miedo, desde que no hablemos con claridad, desde que no empecemos a expresar lo que sentimos, a tener nuevas ideas, yo creo que no vamos a poder salir adelante, y el 2022 va a ser puntual para que podamos tener un nuevo resurgir de una nueva Colombia. Sí, yo pienso que el 2022 es una fecha pues de inflexión política en el país, tiene que sentar un precedente. Inclusive ya, desde ya uno ve las encuestas, pues de una manera muy prematura, pero quien ha salido fortaleciendo y favoreciendo a raíz de todos estos fallos proferidos por la sala después de la Corte Suprema ha sido el señor Petro. Y ya hay una alianza de centro izquierda hacia Petro. Por ejemplo, el caso de Roy Barreras y Humberto de la Calle, que es un señor que estuvo en los acuerdos de paz en La Habana, es un señor, pues. Entonces uno observa pues ya unas alianzas, unas coaliciones ya formándose con 2 años de antelación, precisamente para salirle adelante, salir bien fortalecida la institucionalidad, ¿sí?, y la democracia ante pues presuntos candidatos que puedan salir de centro democrático, aunque eso está complicando pues quién pueda asumir el liderazgo de centro democrático, porque con la pérdida de su líder, tal como lo manifiesta un sociólogo alemán, Max Weber, en su obra Economía y Sociedad, el problema con los líderes carismáticos o los líderes que, muertos ellos o desaparecidos, no hay quien lo pueda reemplazar al interior de su organización, porque no tienen jerarquía, no tienen burocracia, no hay quien lo pueda suceder, como pasó con Jorge Eliezer Gaitán, que Laureano lo mencionó. Mataron a Gaitán y se acabó todo, se acabó el movimiento gaitanista, porque no había un líder precisamente que recogiera esas banderas ensangrentadas de su líder. Entonces ese es el problema con los liderazgos, con esos liderazgos o esos caudillos, que perecen ellos y se acaba todo. Pues miren, Centro Democrático no hay quien asume el liderazgo después de Álvaro Uribe. Ya llamaron al hijo de la Jerónimo, están desesperados, porque Paloma Valencia, aunque se postuló como líder, pero no tiene ese liderazgo, ni la señora Fisi, ni Holguín tampoco. Entonces ellos son conscientes de que no hay un liderazgo y de pronto creen buscar ese liderazgo por razones de parentesco con el hijo, como si el liderazgo pudiera endosarse o heredarse. No, el liderazgo no se endosa, eso es un don de la personalidad, eso es algo irracional, eso nace con la persona, eso no se
se puede vender ni se puede endosar, o yo me jubilé y queda usted como líder, ¿no? Entonces ese es el problema con el liderazgo. No, y no solo eso, es que de alguna manera en América Latina pues cargamos con dos cruces. Una es que el sistema presidencialista latente en Latinoamérica de alguna manera ahonda pues y insta a ese tipo de personalismos desde el punto de vista político. El poder del presidencialismo. El poder del presidencialismo, ¿no? Y otro elemento fundamental, y es que la historia en América Latina nos ha enseñado pues de que aquí estamos dados por cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la religión misma, de tener siempre esa representación, esa verticalidad, pues de que estemos dados desde nuestra historia política a siempre tener líderes o propuestas personalistas. Ahora le llaman mucho pues populismo, ¿no? En Argentina con el peronismo, inclusive el peronismo es una fuerza política tan fuerte que hoy por hoy pone presidente en Argentina, que tiene una influencia pues enorme, por ejemplo en Argentina el peronismo. Como acá en Colombia pues el gaitanismo pues hizo mella y ha hecho pues como ha sido un fenómeno histórico muy importante para nuestro país. Pero esa es una de lo que carga América Latina. Yo no sé si sea eso positivo o negativo. Yo creo que eso es producto pues de una cuestión cultural e histórica que difícilmente vamos a poder transformar solamente con lo que dice Laureano, que es la formación política, la fortaleza de nuestra democracia que vamos pues construyendo poco a poco, como decía hasta el lado Zuleta. Ahora bien, yo creería que por ejemplo una democracia que es interesante para analizar, sobre todo porque digamos que un líder de cierto partido o movimiento termina su periodo y siempre hay un sucesor. Por ejemplo yo siempre pongo el caso del PP en España. Salió Mariano Rajoy y lo sucedió ahora Casado, el nuevo líder una jerarquía allí del partido popular en España. Asimismo, ahorita está Pedro Sánchez, pero seguramente hay otro líder también tiene que ver con la fortaleza de los partidos, esta cuestión pues del liderazgo. Pero al ser nosotros pues una democracia de formación, no es que un partido diga, no, es que hoy el líder es Camilo Romero y el día de mañana va a ser Inti Asprilla, no, porque el liderazgo es una construcción en el tiempo. Por más de que el partido diga, este es el líder, pues no puede, digamos, tener ese ropaje popular que pueda llevarlo a tener los mismos resultados que el líder. Correcto. En ese sentido, el liderazgo tenemos que construirlo desde la colectividad. Y el doctor Harlow lo hacía claramente, lo decía con esos caudillismos que se han creado. Y entonces cuando llega, sobre todo eso se da mucho en los pueblos pequeños, cuando llega la persona y es el gamonal, es el caudillo, es el que manda y no se mueve una hoja si no lo dice él. Pero cuando esa persona desaparece, la gente queda como en stand-by. Bueno, ¿y aquí qué pasó? Es lo que le va a pasar ahora al Centro Democrático, porque no encuentran una figura que lo pueda sustituir. Y con el que yo lo he denominado las 3P, el poder, el prestigio y la posición, con el asset de tener eso, toda persona ha llegado a acabar movimientos demasiado rápidos. Por ejemplo, hay figuras muy nuevas. Yo veo ahora, por ejemplo, nuestra alcaldesa Claudia López del Partido Alianza Verde en Bogotá, cómo enfrenta de una manera directa al presidente y está teniendo un protagonismo a nivel nacional por las decisiones que toma. Entonces, en ese mismo sentido, el problema es que nosotros tenemos que crear figuras constantemente, porque cada movimiento y sobre todo los sectores de derecha, ¿qué hacen cuando hay unas elecciones presidenciales? Y me disculpan lo que voy a decir, pero escogen alguien que tenga como una carita más o menos bonita para mostrar, el que tenga una jovialidad, así tenga que pintarme las canas o hacerme otra cosa, que toque guitarra, es decir, mostrar como para llegarle a la juventud. Ahí el error. ¿Quién era Pepe Mujica?
señor mayor de 70 y pico de años, y cómo lo hizo de bien allá. Pero entonces en ese sentido es que los jóvenes, ustedes y a todos los jóvenes, están llamados a que inmersen de nuevo y se metan a la política, porque es que política es todo lo que hacemos. Allá desde su colegio, cuando tienen el gobierno escolar, cuando eligen el representante de su salón, el personero, etcétera, cuando ustedes ya salen en las juntas de acción comunal. Pero mire, la Constitución del 91 nos abrió muchos espacios que nosotros no los hemos sabido aprovechar. La comunidad es la que puede participar activamente, tomar decisiones, pero no lo hemos sabido aprovechar, y todavía hay muchos elementos ahí, y en la Constitución hay muchos organismos que no los hemos sabido aprovechar, porque nosotros podemos meternos, jóvenes, los niños que están llegando, para empezar nosotros a despertar esa conciencia, porque hoy en día los profesores, y lo hablo como profesor acá de primaria y de secundaria que he sido y soy, entonces cuando empezamos nosotros a despertar conciencia es que lo estamos nosotros sencillamente, ¿cómo es que decían los de la derecha? Que lo estamos nosotros, se me fue la palabra en este momento, adoctrinando, muchas gracias, que lo estamos adoctrinando. Y ese es el problema hoy, cuando uno empieza a despertar conciencia con su grupo de amigos, en la comunidad, en el barrio, aún en su misma familia, entonces ya dicen, no, es que usted quiere adoctrinarme, usted quiere meterme en sus ideas. No, estamos politizando, estamos en una transformación, estamos empezando a entender lo que es la política, lo que es un país, lo que es un Estado social de derecho, lo que es una Constitución, y a eso tenemos que darle, a eso tenemos que apuntarle, porque desde mucho tiempo ha venido atrás, y lo decía William Ospina en su franja amarilla, antes de la Constitución del 91, cuando nació el Polo Democrático y todo. Entonces ahora también hay muchos intelectuales, muchos escritores, muchos profesionales que están hablando, y entonces, así como lo digo yo muy jocosamente, Colombia tiene que repensar ahora antes del COVID y después del COVID. Pues ahora tendremos que repensar antes de Uribe y después de Uribe, ahora con lo que sucedió, ¿qué va a pasar? Bien, yo quisiera hacer una acotación sobre el liderazgo. George Simmel, el sociólogo, decía que al ser humano le gusta sentirse encadenado, acomodarse las cadenas ante el caudillo o ante su líder. Y precisamente por eso existen los ayatolas. Por eso existió el líder de Adolfo Hitler. La gente lo apoyó incondicionalmente a Hitler, y Hitler acabó con toda Alemania y con toda Europa. Mire los asesinatos tan impresionantes, desestabilizó casi medio mundo. Entonces, el problema con esos líderes o esos caudillos es que la gente los sigue fielmente, de manera irracional, de manera irresponsable, ciegamente. Ese es el gran problema. Radicales. Y el problema, al sectarismo le decían nuestros. Y el problema con esos caudillos es que como acumulan tanto poder, pues fácilmente terminan en actos de autoritarismo, como el señor Álvaro Uribe, que copó todos los órganos de control político, jurídico, todas las altas cortes intentó coparlas, y cuando no pudo coparlas, llamó a las altas cortes testaferros jurídicos de las FARC, y como no pudo con los académicos y los analistas políticos, entonces nos llamó intelectuales de la FARC, imagínense. Entonces nos puso aquí un INRI pues impresionante. Entonces, ojo que esos caudillismos terminan en actos nefastos y siempre están pendientes a languidecer cada vez más la democracia, como sucedió en Colombia. Yo creo que las cuestiones de formación política dentro de la educación deben ser un imperativo de las instituciones educativas, en el sentido pues de que hay que fortalecer el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas para que nosotros como ciudadanos, cuando ya somos jóvenes, cuando ya tenemos la posibilidad de votar, podamos tomar buenas decisiones. En ese sentido, más allá de las tergiversaciones, de los señalamientos, yo creo que hay una gran labor del magisterio en ese sentido, para poco a poco ir transformando culturalmente una sociedad que está anclada anatómicamente a una serie de mitos, inclusive mitos y cuestiones manipulables muy fácilmente, como fue en el caso del proceso de paz, cuando dijeron no, es que va a traer el rayo homosexualizador, el acuerdo de La Habana, va a volver a nuestros niños
niños homosexuales, o la determinación de que eso traía la ideología de género, cuando la sociedad colombiana todavía no hace un análisis sobre qué es en realidad cada uno de los conceptos y las lecturas que quería hacer de la realidad nacional. Y sobre el otro tema, creo que es muy importante pasar de esa política que debe ser apasionada, porque la política tiene un elemento apasionante, pero debe tener también un elemento racional, de capacidad analítica y de unas propuestas que realmente puedan servirle al país. Hoy por hoy la política hoy está muy anclada a la ciencia de la técnica. No podemos hablar, por ejemplo, de pandemia sin un análisis epidemiológico, sin un análisis pues, de expertos y de tomar decisiones conforme a la ciencia, ¿ya? Entonces, hacer y transportar pues, el conflicto de la eliminación del otro, hoy por hoy yo creo que debemos ir hacia lo que decía Estanislao Zuleta, de poder transitar pues por la senda de la institucionalidad y tramitar nuestros conflictos por esos mismos elementos institucionales que tenemos, el Congreso, los elementos que tenemos en la Constitución, estar prestos al debate público y no la eliminación al otro. En ese sentido se toca algo muy importante, pero es que el mismo sistema nos va encasillando. Los maestros anteriormente, yo creo que ustedes recuerdan, nos enseñaban lo que era la masacre de las bananeras, cómo empezó la violencia, cómo fue la separación de Panamá, y quitaron la historia de este pensum, y ahora están volviendo a recuperarla. Pero yo desde el área que oriento religión, el año pasado en mi municipio, en Calcedonia, di todo el año pasado días de religión, orientaba, y los pelados no sabían qué era la masacre de las bananeras, no sabían qué fue la violencia, no sabían cosas. Entonces, volver a explicarlo bien, y allá tenemos que darnos. Pero hoy en día, volviendo al tema, se le acabó el discurso a las derechas, se le acabó un discurso para poder cautivar a sus seguidores, y sencillamente ya toman el pretexto del castrochavismo, toman el pretexto de Venezuela. Me daba risa en estos días cuando Donald Trump, haciendo su campaña, diciendo con los demócratas que tuvieran mucho cuidado, porque si ganaba los demócratas se volverían como Venezuela, menos mal. Y ahí sí se lo decía yo en un grupo de amigos que estaba menos mal, Estados Unidos les lleva años luz en democracia, y allá no les va a surtir ese cuentico de que si votan por los demócratas se van a volver venezolanos o castrochavistas, etcétera. Lo que en estos países latinoamericanos todavía sí lo tienen. Menos mal que va perdiendo las encuestas y yo se lo digo, eso antes va a hundir a Donald Trump en Estados Unidos, porque cómo hace un símil de estos que a ninguna luz se le cabe. Pero en estos países, como lo decía el doctor Harold y como decía usted, somos inmaduros, actuamos sencillamente nosotros más visceralmente que racionalmente, actuamos sencillamente por la descendencia que tienen nuestros padres, porque como nuestros papás fueron liberales o conservadores, entonces yo tengo que ser así, porque Julanito fue el que me nombró a mí y me ayudó, entonces yo tengo que ser eterno toda la vida. No, el agradecimiento es otra cosa, y el ser también leal es otra cosa. No es sencillamente ser uno un esclavo, sencillamente ser un borrego para que todo en la vida lo tenga que ser en ese sentido. Bueno, nos informa Edison de que se nos ha culminado el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados, un saludo muy especial a nuestro director Luis Hermes Ruiz. Y señora y señor, ¿sabe usted dónde está su hijo? Si usted no lo sabe, comience a preocuparse, porque por eso se está perdiendo nuestra juventud. Una feliz noche, se despide Conversando con Vicente. Muchas gracias. Chao.